Hola, bienvenidos a la City Sin Gluten. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una masa estilo hojaldrada para hacer croissants o pastelitos y de forma rápida, fácil y sin gluten, por supuesto. Comenzamos. Si eres nuevo al canal y no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete, es rápido y es fácil y es gratis. Para comenzar la receta necesitaremos 200 gramos de harina de arroz. También necesitaremos 100 gramos de almidón de maíz. Como siempre les digo, las posibles sustituciones en la caja de información, así como la receta escrita. 50 gramos de almidón de yuca, tapioca o mandioca. Las sustituciones. Este es un tema importante. A ver, si sustituimos algo, es posible que cambie la textura, lo más probable. Así que tenemos que tenerlo en cuenta. También necesitaremos una cucharada de almendras molidas. Esto va a ser importante en esta receta. Una cucharadita de sal. Y media cucharada de azúcar. Esto nos va a dar el color tan bonito que quedan bronceados de la masa. Es por eso que nos quedan pálidas, por la falta de azúcar. También vamos a agregar una cucharadita y media de goma Santana. Esto nos dará la elasticidad de nuestra masa, la que no tiene por falta de gluten. Así que necesitamos algo que nos dé elasticidad. Una cucharadita de levadura de panadero, la de hacer pan. Mezclaremos muy bien y ya tenemos listos nuestros secos. Ahora vamos por los líquidos. Necesitaremos un huevo grande, L, si estás en España. Lo vamos a batir. Por aquí arriba te sale otra receta deliciosa. Clica sobre ella y te lleva directamente. Del huevo que hemos echado vamos a reservar un poquito. Esto lo vamos a utilizar más adelante para pintar nuestros croissants. Si te gusta esta receta, déjame en los comentarios tu opinión. Y si la haces, comparte conmigo en las redes sociales. Por aquí te dejo todas donde estoy. También le agregaremos 120 mililitros de agua, leche o bebida vegetal. Mi recomendación personal, si puedes echarle leche, échale leche porque la proteína de leche va a ayudar muchísimo a esta masa. Mezclamos muy bien. Yo, por el clima y todo esto, veía que la masa necesitaba líquido extra, así que le he agregado 50 mililitros extra de leche. Y amaso todo hasta que se integre. Como ves, voy agregando los mililitros, los 50 mililitros poco a poco porque puedes necesitar menos o más. Más adelante te muestro la textura que tiene que tener la masa. Ahora esta es la textura que tiene. Necesitamos seguir amasando, así que pasamos al mesón. Y le vamos a agregar 2 o 3 cucharadas de aceite vegetal. En mi caso le he agregado de girasol, pero puedes agregarle el que tengas y el que quieras. Comestible, claro. El aceite nos va a ayudar a integrar la masa y a amasarla mejor. Vamos a amasar hasta que logremos la textura que te muestro más adelante. Miren, esta masa es la más parecida a las masas con gluten. Queda así elástica, que se puede estirar, se puede manejar muy bien. Se pega un poquitín, pero muy poco. Miren, sabemos la textura correcta cuando estiramos mucho y miren, y hacemos esto y balanceamos y no se rompe la masa. Así es la textura correcta. O cuando hacemos una trenza, así como estoy haciendo yo, y estiramos y retorcemos y se estira un montón. Esta es la textura correcta. Estamos listos para hacer nuestros croissants. Armamos los croissants. En la encimera o mejor en un papel para hornear
ponemos un poco de harina de arroz y sobre ella ponemos nuestra masa. Con la ayuda de un rodillo vamos a estirarla muy fino y casi del tamaño de nuestro papel. Más adelante, con una regla, yo mido y les digo cuánto mide de largo nuestra masa. Una vez tirada, quitamos los excesos y la cuadramos un poco más. Yo lo estoy haciendo con la regla, pero tú puedes hacerlo con un cuchillo afilado. La masa de largo tiene 42 centímetros y la vamos a dividir en pedazos de 6 centímetros. Y lo cortamos así, como tiras de 6 centímetros de ancho, aproximadamente. No tiene que ser perfecto, porque ya vas a ver lo que vamos a hacer. Luego, hacemos esto, montamos unas tiras sobre otras. Esta masa queda súper elástica y la cucharada que le echamos de harina de almendra nos va a ayudar a que no se reseque, que era lo que le faltaba a esta masa anteriormente, que se resecaba muy rápido, pero la harina de almendra impide esto. Y esto es fantástico. Miren, así se ve casi todas nuestras tiras apiladas. Tal vez muchos a estas alturas del vídeo ya no lo estén viendo y no vean esto que les digo de la harina de almendra. Pero bueno, mal por ellos. Para los que sí lo están viendo, están aprendiendo que la harina de almendra a nuestras masas estilo hojaldradas hace que se resequen menos. Estos son trucos que yo voy aprendiendo en la cocina y comparto con vosotros. Como estás viendo, estoy estirando otra vez la masa y la estoy esta vez estirando más hacia lo largo y un poquito hacia lo ancho. De nuevo, con la ayuda de la regla, o tú puedes hacerlo con la ayuda de un cuchillo, puedes cuadrar la masa más o menos, no tiene que ser perfecta. Divido a lo ancho en tiras serán la base de los croissants, de 6 centímetros aproximadamente. Y hacemos esto, hacemos como triangulitos, justo como te muestro en la imagen. Una vez estén todos listos, los vamos separando y vamos a formar los croissants. Podemos formarlos tal cual, sin necesidad de rellenarlos, pero más adelante te enseño cómo rellenarlos. Estiramos un poco más nuestra masa, así como te enseño. Y luego cogemos un extremo, el extremo más grueso, y los vamos enrollando justo como te estoy enseñando. Miren qué bonito está quedando. Ahora te muestro cómo podemos rellenarlo. Ideas, ¿no? Solo ideas. Esta vez lo voy a rellenar con mantequilla y una mezcla de mantequilla y azúcar. Lo estiramos y lo pincelamos con la mezcla de mantequilla y azúcar. Le pasamos el rodillo un poco por arriba y vamos a enrollar. Ahora rellenemos de chocolate. Delicioso. Vamos a poner el chocolate así, en la parte más gruesa de la masa. Y la vamos a estirar un poquito hacia adelante. Y enrollamos, así como te he enseñado anteriormente. Con cuidado, hasta que se haga la forma, así. Llevamos hasta la bandeja, que está forrada con papel de horno, un Silpack o simplemente engrasada pero muy bien. Cubrimos y vamos a dejar reposar alrededor de unos 20-30 minutos. Mientras vamos precalentando el horno a 180 grados.
¿Recuerdan el poquito que apartamos de huevo? Bueno, le vamos a echar un poquitín de leche y mezclamos así. Esto es lo que nos dará ese color bonito a nuestros croissants. Una vez ha pasado los 30 minutos, descubrimos y vamos a pincelar con la mezcla de huevo y leche. Puede ser huevo y agua también. Llevamos a hornear 180 grados, calor arriba y abajo, por 20 minutos o hasta dorar. Los ponemos, si tienen 5 etapas, su horno lo ponemos en la etapa número 2, en la rejilla número 2. Y miren qué delicia, se le salió todo de chocolate, pero no importa, igual no los comemos, haremos el sacrificio. Miren qué color más bonitos. Eso sí, pendiente porque se pueden quemar por abajo. Y para darle ese brillo característico, yo los estoy pincelando con mermelada de melocotón. Pero puedes hacerlo con gelatina derretida así. También le da ese color así bonito. Si no quieres que le dé sabor. Ahora vamos a verlo por dentro. Miren, chocolate, qué rico. Miren eso, qué bonitos. Esta masa no llega a ser totalmente hojaldrada, pero está en el punto medio, entre una especie de pan y hojaldre. Queda crocante por arriba, pero suave por dentro. Estos son al día siguiente, estos son los normales, sin relleno. Miren qué bonitos. Esta masa también la podemos utilizar para hacer otras elaboraciones como empanadas. También se puede meter a la nevera y dejar varios días sin que se deshidrate. Como decía anteriormente, esto es gracias a la harina de almendra o almendra molida. Te muestro ahora cómo lo hago yo, cómo lo guardo. Miren, esto es lo que hice yo con la masa restante, la que me sobró, de los retazos que quitaba. Hice como plantillas, así como las que venden en el supermercado, esas plantillas para las empanadas. Las puse entre papeles y papel de horno y las metí en una bolsita de plástico y a la nevera. Y cuando me provoque, pues las saco, las relleno y hago mis empanadas.